Hay bandas que suenan bien, hay bandas que suenan fuerte, y hay bandas que suenan como si el mundo estuviera a punto de explotar y nadie supiera muy bien si eso es bueno o es malo. System of a Down pertenece a esta última categoría. Imagínate que alguien mete en una licuadora Black Sabbath, Frank Zappa, un noticiero de CNN durante la guerra de Irak, un manual de historia armenia y una pizca de Paranoia. El resultado no es precisamente fácil de digerir, pero sí inolvidable. Riffs que cambian de ritmo como si tuvieran trastorno de personalidad, letras que combinan crítica política con referencias crípticas y, de fondo, una voz que puede ser un rezo suave o un aullido demente. En el cambio de milenio, cuando el mundo parecía buscar consuelo entre boy bands y videos de MTV, System of a Down apareció para gritar que todo era una farsa. Y lo hizo a través de una música que no acariciaba, sacudía, que no cantaba himnos, lanzaba bombas, y que no era cómoda, que era urgente. Pero no estamos hablando solo de ruido, no. Esto es un caos quirúrgicamente ejecutado, un caos con tesis, con ira justificada, con raíces históricas. Porque detrás de este descontrol sonoro hay una verdad dolorosa, la de una comunidad que arrastra un genocidio negado, una diáspora marcada por la violencia y una banda que se atrevió a decirlo todo, aunque no siempre se pusieran de acuerdo entre ellos sobre cómo hacerlo. Hoy no es solo sobre guitarras y gritos, es sobre disonancia como forma de resistencia, sobre cómo una banda de 4 tipos con nombres bien difíciles de pronunciar logró llenar estadios sin traicionar del todo su mensaje, sobre contradicciones, separaciones, regresos, silencios y canciones que suenan como si el fin del mundo ya estuviera en la próxima estrofa. Porque System of a Down no se escucha, se sobrevive. Y si te quedas conmigo, vamos a intentar descifrar por qué su ruido todavía resuena cuando tantos otros ya se apagaron. Antes de los riffs, antes del maquillaje de Serge y las guitarras de Daron, hay algo que define a System of a Down desde el núcleo: la memoria de un genocidio. A comienzos del siglo XX, más de 1,5 millones de armenios fueron asesinados por el Imperio Otomano. Un hecho que hasta hoy muchos países, incluyendo a Turquía, se niegan a reconocer como un genocidio. Y cuando la historia se niega a sí misma, el trauma no cicatriza, se transmite, se hereda, se transforma en grito. Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Dadyan y Dujon Dolmayan no nacieron en Armenia sino en Los Ángeles, pero crecieron dentro de una comunidad profundamente consciente de sus raíces. La diáspora armenia en California no es solo una migración, es una resistencia cultural. Y desde chicos, estos músicos escucharon historias que el mundo prefirió olvidar, y en lugar de callarlas, las amplificaron con distorsión. System of a Down no nació para hacer rock, sino para contar algo que otros no estaban contando. Su primer objetivo como banda fue claro: hacer ruido sobre el genocidio armenio, literalmente. Tocaron en protestas, en actos conmemorativos, y no pasó mucho tiempo antes de que el mensaje se volviera inseparable de la música. Pero esta identidad no solo les dio causa, les dio furia. Una furia antigua, que no se inventa con marketing ni se finge con poses. Una furia que no es solo contra lo que pasa en el mundo, sino contra lo que el mundo decide ignorar. Desde sus inicios, System of a Down se convirtió en algo raro en la escena del metal alternativo. Una banda con una causa histórica, con un relato geopolítico, con una urgencia real. Ellos no venían solo a sonar distinto, venían a recordar que hubo un pueblo masacrado que aún busca justicia y que el silencio de las naciones es parte del crimen. Por eso, cuando Serge canta con rabia o Daron destroza un solo de guitarra en pleno escenario, no están haciendo un show, están hablando desde un lugar que sangra. Están diciendo: no nos olvidamos, y el mundo, al menos por un rato, los escuchó. Hay bandas que tienen una estética definida. System of a Down parece tener una colisión estética, y esa es quizás su mayor arma. Desde el primer disco uno entiende que no hay reglas. Las canciones no siguen estructuras predecibles. Comienzan con un susurro, explotan en un grito, viran hacia un coro melódico y de pronto están citando a Shakespeare o hablando de comida en medio de una crítica al militarismo estadounidense. Es como si cada canción fuera una sesión de terapia, con sobresaltos, risa nerviosa y trauma sin procesar. Musicalmente son una bestia difícil de clasificar. ¿Son metal? Pues sí, podría decirte que sí. ¿Son progresivos? A veces. ¿Tiene algo de punk? Un montón. ¿Hay influencias armenias, operísticas, gitanas, folclóricas, latinas? Definitivamente, por supuesto que sí. System of a Down no se acomoda en ningún molde porque se rehúsa a pertenecer. Lo suyo es el collage. Voces que se alternan, que se contradicen, guitarras que suenan como motores de guerra, silencios que incomodan más que un grito, cambios de ritmo que parecen ataques epilépticos perfectamente coreografiados. Y después, la imagen.
Serj Tankian con traje y barba parece el predicador de una secta postmoderna. Daron Malakian con camisetas de fútbol y cara de me importa todo un carajo es el niño terrible con la guitarra afilada. Shavo, el bajista que parece salido de un cómic cyberpunk, y John, el baterista más técnico del grupo, silencioso, pero implacable. Nada en ellos grita rockstars, pero todo en ellos exige que los mires. ¿Y sus videoclips? Los videos son un capítulo aparte. Chop Suey con esa edición caótica y una cámara que gira sin parar, Toxicity con imágenes de fuego, disturbios, planos desconcertantes, o BYOB, donde soldados sin rostro bailan mientras el mundo arde. Todo eso es parte de un código estético donde lo grotesco, lo absurdo y lo político se mezclan como ingredientes de una sopa radiactiva. Y eso es precisamente lo fascinante. System of a Down no embellece el mensaje, lo deforma, lo exagera, lo convierte en una pesadilla, o más allá, en una caricatura pesadillesca, tal vez, que justamente por ese exceso se vuelve inolvidable. No quieren gustarte, quieren que los escuches. Y después que te preguntes qué mierda acabas de sentir. 4 de septiembre del 2001, una semana antes de que el mundo cambiara para siempre, System of a Down lanza Toxicity. Y sin saberlo, entregan la banda sonora perfecta para el colapso que se avecina. Toxicity no es solo el segundo disco de la banda, es un grito afinado, es un manifiesto. Es un álbum que con solo 44 minutos de duración lo hace todo. Denuncia, confunde, provoca, emociona y vende millones. Es bastante irónico, ¿no? Es un álbum ferozmente antisistema que se convierte en un fenómeno de masas. Pero eso tal vez es parte del encanto. Toxicity no edulcora nada, no lo endulza. Desde el arranque con Prison Song, la banda te mete en un torbellino de guitarras frenéticas. Y también te metes en estadísticas sobre el encarcelamiento masivo en Estados Unidos. O sea, es un montón de temas a la vez. No hay ninguna metáfora poética. They're trying to build a prison for you and me. Y entonces llega Chop Suey, que es posiblemente su canción más famosa, con un inicio melódico casi tierno que muta en una avalancha de voces cruzadas, rupturas rítmicas y frases como "Why you leave the keys up on the table? Father, into your hands I commend my spirit". Es una canción sobre el juicio ajeno, sobre la adicción, la muerte, el sacrificio, y nadie está realmente seguro de qué más. Pero funciona, hipnotiza, arde. Toxicity es un disco que no baja nunca. Temas como Dear Dance, Science, Psycho o Atwa, donde incluso citan ideas del mismísimo Charles Manson, hacen equilibrio entre crítica sociopolítica y surrealismo personal. Es como si estuvieran escribiendo un lenguaje nuevo, solamente apto para los que estén dispuestos a escuchar con los dientes apretados. Y claro, está la canción que le da nombre al disco, Toxicity, con ese coro que parece entonar una plegaria en medio del caos. Somewhere between the sacred silence and sleep. Y de nuevo, explosión, ruido, dolor. System of a Down está diciendo que este mundo, este sistema, no están enfermos, están envenenados. Y lo asombroso es que con todo este caos, este disco es preciso, como un reloj suizo. Cada canción tiene una intención, cada quiebre, cada nota fuera de lugar está perfectamente colocada. Detrás del desorden hay diseño. Detrás del grito hay una composición quirúrgica. Toxicity fue número 1 en Estados Unidos. Y esto nos plantea una paradoja preciosa. Una banda con raíces armenias, con letras sobre prisiones, sobre guerra, sobre alienación y sobre disturbios, con una estética que desafía cualquier convención, logró que el centro del mainstream coreara su manifiesto. Y eso, en una industria diseñada para domar a los inconformes, es casi un milagro. Toxicity fue el punto de quiebre, sí, pero fue el inicio de algo más curioso, el fanatismo total. System of a Down no solo se volvió popular, se volvió devocional. Gente que no sabía dónde quedaba Armenia empezó a investigar. Adolescentes que jamás habían hablado de política, de derechos humanos o de manipulación mediática, ahora gritaban frases sobre prisiones privatizadas y genocidios invisibles, en inglés mal pronunciado, pero con fuego en los ojos. Y es que la banda conectó con una generación que estaba harta de que le hablen como idiotas. Mientras el pop mainstream vendía fiesta y escapismo, System of a Down ofrecía algo más incómodo: realidad en estado de furia, y no solo por las letras. El estilo teatral de Serj, la locura escénica de Daron, los riffs sincopados, los cortes de ritmo brutales, todo eso creó una identidad sonora que no se parecía a nada. Era música para gente rara, para gente enojada, para gente que no sabía cómo canalizar todo lo que sentía. Y ahí estaban ellos, gritándolo todo por ti. Los foros online se llenaban de debates entre fans, que trataban de descifrar las letras como si fueran textos sagrados. Cada canción era un rompecabezas ideológico. Es una crítica, es una metáfora, es un chiste, es una amenaza.
Y el hecho de que nunca dieran explicaciones claras sobre esto solamente alimentaba el culto. Esta banda logró algo bien extraño: volverse masiva sin ser convencional, volverse intelectual sin ser elitista y volverse activista sin pedirte un carnet de militancia. Y ahí reside parte de su magia. System of a Down definitivamente no es para todo el mundo, pero cuando te atrapa, te convierte. Una cosa es cantar contra el sistema, y otra cosa es llamarte System of a Down y convertirte sin querer en un engranaje más del espectáculo global. Sí, claro, System of a Down siempre fue una banda política, pero no siempre fue una banda coherente. Por un lado tienes a Serge, el intelectual, el activista, el que escribe ensayos, el que hace documentales, el que da discursos y lanza proyectos solistas que podrían servir como banda sonora de un levantamiento popular. Es un tipo que cree de verdad que la música puede despertar conciencias. Es vegano, lee a Noam Chomsky y no teme decir que el capitalismo es una maquinaria asesina. Por otro lado, tienes a Daron Malakian, el guitarrista y principal compositor de la banda, más nihilista, más escéptico. Para él todo es un chiste macabro. Él cree en el caos por el caos. Sus letras pueden ser tan filosas como absurdas. A él no le interesa moralizar, a él le interesa explotar. Esa tensión interna está en todas partes. Serge quiere salvar al mundo. Daron quiere ver cómo arde. Y en el medio hay discos, hay millones de ventas, hay giras multitudinarias, hay contratos discográficos y videos en MTV. El sistema, ese sistema del que reniegan, los adoptó con los brazos abiertos y eso generó un montón de fricción. En entrevistas, Serge habla de injusticia global. Daron prefiere hablar de guitarras, de Charles Manson o de su odio por las etiquetas. Uno escribe columnas sobre geopolítica, el otro publica fotos con la bandera americana en la batería. El público también se dividió. Algunos les encantaba el System of a Down ideológico, comprometido. A otros simplemente venían por los riffs, los cambios de ritmo, el grito catártico. Y la banda se mantenía a duras penas unida. Pero tal vez hay un secreto, y es que System of a Down es una contradicción andante, y por eso funciona. Porque ¿quién puede ser completamente puro en un mundo contaminado? ¿Quién puede gritar contra el sistema sin usar un micrófono fabricado por el mismo sistema? Su arte está hecho de fricción, y en esa fricción está el fuego. A estas alturas, System of a Down ya era una anomalía consagrada. Millones de discos vendidos, giras globales, nominaciones, premios, y en vez de aprovechar ese momento para consolidarse, decidieron hacer algo totalmente improbable. Un álbum doble, conceptual, lanzado por partes. Mesmerize en mayo del 2005, Hypnotize en noviembre del mismo año. Como si estuvieran preparando una obra en 2 actos, o ejecutando su propia autopsia creativa en tiempo real. Estos discos son más melódicos, más experimentales, más limpios, pero no menos caóticos. También son digamos, los últimos. Y comenzamos por BYOB, una canción que es una bomba de tiempo, con ese famoso coro, Why do they always send the poor? Una crítica descarnada al reclutamiento militar en los Estados Unidos, donde los hijos de los ricos nunca van al frente. Musicalmente es como si The Beatles hubieran tomado ácido con Slayer. La canción va del pop a la furia en segundos, y es tan pegajosa como rabiosa. Después está Question con su estructura circular, con su aire esotérico, Sad Statue que ataca la hipocresía de las democracias a ritmo de martillo. Pero también hay baladas bastante insólitas como Lonely Day, donde Daron canta con una tristeza adolescente sobre una base casi de soundtrack noventero. Y sí, fue un hitazo. La sensación general es que estos discos intentan un poquito organizar el caos, encauzarlo, darle forma, pero en el intento ya dejan ver un poquito las fracturas internas. Serge ya no escribe todas las letras, Daron asume un poquito más de protagonismo, hay más voces solistas, más momentos de individualismo. El caos ya no es colectivo, es centrífugo. Sí, a nivel temático los discos siguen con su cruzada antiimperialista, ambientalista, paranoica, apocalíptica, pero el tono empieza a cambiar un poquito, hay más ironía, hay más cansancio existencial, hay más sombra. Lo que parecía una banda con un mensaje común empieza a sonar como 4 voces gritando desde habitaciones distintas. Y quizás por eso, apenas lanzan Hypnotize, el grupo entra en un hiato indefinido, sin explosión, sin escándalo, solamente silencio. Como si todo lo que tenían para decir ya hubiera sido dicho. Como si no pudieran soportar seguir diciendo cosas juntos. Si eres fan de System of a Down, seguramente pasaste por este ciclo más de una vez. ¿Volvieron? ¿Van a sacar disco nuevo? ¿Se pelearon otra vez? La respuesta a todo eso en ese orden es sí, no, probablemente. Después de lanzar Hypnotize, la banda entra en pausa en 2006. Oficialmente era un hiato, no era una separación. Pero en la práctica cada uno tomó su camino.
Serj Tankian se dedicó al activismo y a sus proyectos solistas. Lanzó discos conceptuales, orquestales, colaboraciones experimentales. Se volvió un artista total. Daron, por su parte, formó Scars on Broadway, un grupo que en esencia suena como System of a Down sin Serj. El baterista se volvió empresario de cómics y, curiosamente, en un simpatizante abierto de Donald Trump, lo que no encajó muy bien con Serj, que además es su cuñado. Y Shavo, mientras tanto, exploró proyectos musicales paralelos y arte visual. Pero lo más fascinante no fue lo que hicieron separados, fue lo que no hicieron juntos. Año tras año, gira tras gira, los fans esperaban nuevo disco, nada. Sin embargo, seguían tocando en vivo, festivales, giras, incluso fechas especiales como Armenia 2015, conmemorando el centenario del genocidio. ¿Era esto una banda separada que tal vez no se separó del todo? Las entrevistas empezaron a revelar las luchas internas. Serj que decía que él no quería hacer música solo por hacerla. Daron decía que Serj no estaba comprometido. Shavo decía que no entendía por qué no grababan. Y John decía que todavía había magia, pero que el ego se interponía. Era como ver a una pareja divorciada que seguía durmiendo en la misma cama por los hijos. Y los hijos éramos nosotros, los fans, esperando una reconciliación que nunca llegó. Y sin embargo, esa ambigüedad también se volvió parte del mito. System of a Down se convirtió en la banda que nadie sabe si existe o no. Una entidad que aparece, grita, hace un par de shows y vuelve a desaparecer. Como un espectro cargado de distorsión. ¿Por qué siguen tocando? Tal vez por dinero, tal vez por nostalgia, tal vez porque saben que cuando están juntos algo irreemplazable sucede, aunque no se soporte. Y por más que el caos interno los haya fragmentado, cuando suben al escenario, todo vuelve a hacer sentido, por un par de minutos más. Año 2020. El mundo está paralizado por la pandemia, las calles arden, la política internacional parece un mal chiste sin remate. Y de repente, algo que parecía imposible. System of a Down lanza música nueva. No un disco. 2 canciones. 2 golpes. 2 latidos de un corazón que aparentemente todavía no se había apagado. Se llaman Protect the Land y Genocidal Humanoids. Y no son casuales, no son artísticas, no son comerciales, son canciones urgentes. A finales de 2020 estalla una nueva guerra en Nagorno-Karabaj, una región en disputa entre Armenia y Azerbaiyán. Para muchos lo que ocurre allí es una continuación moderna del genocidio que sus antepasados sobrevivieron. Y eso, para los miembros de System of a Down, no es negociable. Serj y compañía se vuelven a juntar no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo. Como si una alarma ancestral les recordara que su misión no había terminado. Protect the Land es un himno de defensa, de identidad, más melódica, casi marcial, habla de lo que significa luchar por un lugar que el mundo no reconoce. Genocidal Humanoids, en cambio, es más corta, más agresiva, más cruda, una descarga de ira contra los crímenes de guerra, el odio religioso y la pasividad internacional. El título es una provocación. No se trata de humanos que cometen genocidios. Se trata de humanos que se han convertido en genocidios. Estas canciones no fueron lanzadas con fines de lucro. Los ingresos se destinaron directamente a apoyar a las víctimas y defensores de Armenia. Y aunque musicalmente no están reinventando la rueda, definitivamente están cumpliendo un propósito. Recordarle al mundo que System of a Down no existe por capricho artístico, sino por una necesidad histórica, cultural y política. ¿Tiene algo que decir? Sí, lo tienen desde 1915. Y cada vez que el horror vuelve, ellos están ahí. No como estrellas de rock, sino como herederos de un grito que no puede ni debe silenciarse. Hay bandas que te acompañan y hay bandas que te sacuden. System of a Down nunca vino a acompañarte. Vino a tirarte de la silla, a gritarte en la cara, a mostrarte la costura sangrante del mundo y después tal vez a reírse contigo mientras el fuego crece. No es música fácil, ni en lo sonoro, ni en lo ideológico, ni en lo emocional. Pero justamente por eso sigue ahí, porque no fue diseñada para pasar de moda. Mientras otras bandas buscaban hits, System of a Down estaba buscando impacto. Mientras otros querían encajar, ellos querían desarmar. Y aunque ya no graben, aunque se contradigan, aunque vivan divididos entre la rabia y la resignación, su eco persiste. Porque cuando el mundo se vuelve insoportable, cuando todo parece muy manipulado, superficial, anestesiado, hay algo en sus canciones que todavía funciona como descarga, como exorcismo, como recordatorio de que sí, hay algo que está podrido y no estás loco por sentirlo. System of a Down es quizás la banda sonora del colapso, pero también es prueba que incluso el caos, cuando se hace con convicción, puede transformarse en arte, en grito colectivo, en memoria,
en herida que no se deja cerrar. Y aunque el sistema siga cayendo, ese ruido sigue ahí, esperando que alguien lo escuche. Y con un poquito de suerte, que alguien lo entienda. Gracias.